Vamos a hablar del capítulo 32, que se llama Circuitos de corriente alterna. Entonces vamos a seguir con este tema de circuitos, ¿verdad? Como les dije, aún todo lo que aprendimos en el capítulo anterior nos va a interesar, ¿verdad? Este capítulo es alguna continuación de lo que ya aprendimos, con la pequeña modificación de que vamos a usar corriente alterna. Hablemos en la sección 32.1 de fuentes de corriente alterna. La fuente de corriente alterna la solemos dibujar con un círculo y una pequeña onda. Esto lo hacemos así para recordarnos de que la corriente está ondulando, ¿verdad? A veces lo reducimos nada más como fuentes AC, ¿verdad? Por siglas en inglés, donde podemos pensar que el voltaje que genera es alterno. Ahora, gracias al gran trabajo de Fourier, podemos modelar cualquier variación temporal, cualquier oscilación la podemos valorar como un seno. ¿Lo ven? Esto gracias al trabajo de Fourier. Nosotros podemos decir que el cambio en el voltaje va a ser igual a un cambio en el voltaje máximo por un seno, por el seno de omega t. ¿Verdad? Siempre podemos modelar cualquier voltaje de esta forma. Evidentemente, ¿verdad? La corriente alterna más popular es sinusoidal, ¿verdad? La corriente alterna que les llega a ustedes en sus casas sigue esta ecuación perfectamente, ¿verdad? Para no complicar la vida. La corriente alterna de alguna manera es superior porque cuando estudiamos generadores eléctricos, ¿se acuerdan? Los generadores eléctricos solo generan corriente alterna. Realmente no hay una forma directa de generar corriente directa. Ustedes pueden generar corriente alterna y después hacerla pasar por un proceso que se le conoce como rectificación, ¿verdad?, de la onda. Tiene que arreglar la onda para que deje de ser alterna. Entonces, simplemente estudiamos circuitos de corriente directa porque son más sencillos matemáticamente, un poquito menos complejos, pero realmente la gran mayoría de circuitos usted podría decir que son de corriente alterna. Los circuitos de sus casas, ¿verdad? Las luces de sus casas, toda la parte eléctrica de su casa es un circuito de corriente alterna. Por supuesto, tenemos que recordar esto, va a ser muy importante. Tenemos que recordar que la frecuencia es igual a 2pi, ¿verdad? La omega es igual a 2pi por la frecuencia en Hertz, que es lo mismo que 2pi entre el periodo. Para este capítulo esta parte va a ser muy importante, ¿verdad? Porque vean que el tema de frecuencia va a ser muy importante. Vean que aquí esto está limitado por la amplitud de la onda y por la frecuencia de la onda, ¿verdad? Entonces la frecuencia va a ser un valor muy relevante para estos problemas. Entonces, estudiemos el caso más sencillo, ¿verdad? El caso más sencillo, que eso es 32.2,
es un resistor en un circuito AC, ¿verdad? En un circuito de corriente alterna. Si yo hago el dibujo, voy a tener aquí mi resistencia y ahora una fuente alterna, donde yo sé que esta fuente alterna siempre va a cumplir que el delta V es igual al delta V máximo por el seno de omega t. Y esto va a ser la resistencia. Vean que puedo escribir mi ecuación para esa malla de corriente. Si yo hago la ecuación para la malla de corriente, voy a tener que delta V menos IR tiene que ser igual a 0. Y por supuesto, siempre que estudio un circuito eléctrico, lo que ando buscando es el valor de la corriente, ¿verdad? Entonces vean que en este caso, esta corriente, la que pasa por el resistor, va a ser igual a delta V entre la resistencia. De tal manera que el I que pasa por el resistor va a ser igual a delta V máximo entre R por el seno de omega t. Pero vean que esta cantidad que está acá tiene unidades de corriente. No solo eso, a esta cantidad, como esto es el seno, esta cantidad que está aquí va a ser la amplitud de ese seno, que yo lo puedo enunciar simplemente como que el IR es igual a un I máximo por el seno de omega t. ¿Verdad? Donde ese I máximo no es más que delta V máximo entre R, las veces de una ley de Ohm para el caso máximo. Y esta va a ser mi ecuación para un circuito de un resistor en corriente alterna. El IR va a ser el I máximo por el seno omega t. Hay definiciones que son interesantes, ¿verdad? Si yo veo la onda que se genera, la onda que se genera en el voltaje, en el tiempo, es una onda sinusoidal, ¿verdad? El seno de 0 vale 0, y entonces es una onda que empieza aquí en 0 y va variando. Pero vean que el caso máximo, ¿verdad? Esto es lo que voy a llamar delta V máximo. Este caso se da por muy poquito tiempo. Entonces, en la parte eléctrica no juega un papel tan importante. ¿Ven? Tal vez ahí me quedó un poquito chiquito. Me quedó un poco chiquito ¿verdad? Aquí lo que dice es delta V máximo. El delta V máximo se da por muy poquito tiempo, ¿lo ven? Realmente es solo un tiempo, por un pequeño instante. Entonces, muchas veces se suele redefinir como el voltaje RMS.
El voltaje RMS, ¿verdad? Es la raíz cuadrática media y simplemente es el delta V máximo entre la raíz de 2. También puedo hablar de corriente IRMS, que simplemente es mi corriente máxima entre raíz de 2. Y eso me da realmente un valor más importante en el tema eléctrico, ¿verdad? Si usted tiene valores de corriente RMS altos, eso es peligroso, ¿verdad? Entonces, usted ahora puede estar más preocupado por valores IRMS que por valores máximos, ¿verdad? Digo, porque el valor máximo se da por poquito tiempo, en cambio, el RMS sí se da por un largo instante. Es como el promedio. Es como un promedio del máximo. Después el libro les menciona los fasores. El tema de los fasores es un poquito viejo. Es algo de cuando no había simulaciones de circuitos eléctricos. Permite estudiar un circuito eléctrico con un osciloscopio. Entonces me permitía darle un sentido al circuito eléctrico sin examinarlo mucho. Los fasores es pensar en ver esto como un vector en coordenadas polares. ¿Lo ven? Esto se parece a un vector en coordenadas polares. Entonces yo dibujar esto como un vector en coordenadas polares. Como estos ángulos yo los puedo definir en un mismo espacio, yo lo que hago es montar esos dos vectores en un mismo dibujo, donde aquí voy a tener uno y aquí voy a tener el otro, donde ese ángulo no es más que omega t. Vean que el vector corriente lo estoy dividiendo el voltaje entre la resistencia, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, uno va a ser más pequeño que el otro. Pero cuando los dos están alineados con un mismo ángulo, yo puedo decir que ese circuito, ¿verdad? Sin hacerle mucho, es un circuito resistivo, ¿lo ven? Si el vector corriente y el vector voltaje están alineados al mismo ángulo omega t, yo puedo decir que es un circuito resistivo sin haberlo estudiado. La ciencia está en que el osciloscopio me daba esa información con solo medir 2 puntos, ¿verdad? Cosa que ya ahora no hace falta, ¿verdad? Puedo simular todo esto en la computadora, ¿verdad? Como les conté la vez anterior, realmente las computadoras fueron inventadas para simular este tipo de cosas. Preguntas. Dime. Fasores, sí. Fasores. No dice valores, ¿no? Fasores. Y ese sería el circuito más sencillo. Vean que podemos ahora estudiar el caso del inductor. Que se vuelve un poquito más interesante. ¿Verdad? Vean que a eso le voy a llamar esos 32.3 y son inductores en un circuito AC.
Nuevamente tengo el dibujo más sencillo posible, donde ahora al lugar del resistor tengo un inductor y aquí mi fuente de corriente alterna. Se vuelve a cumplir lo mismo, ¿verdad? Esto le voy a llamar L y este delta V va a ser igual a delta V máximo por el seno de omega t. Entonces, ahora puedo escribir igual para esta malla la suma de mis voltajes. Y eso va a ser igual a delta V menos la caída de voltaje en el inductor, que sabemos que es L por DI entre DT. Y todo esto tiene que ser igual a 0, en un camino cerrado de corriente. Vean que esto me genera una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial bastante sencilla, ¿verdad? De variables separables, donde puedo asegurar que delta V entre L debe ser igual a DI de T, de tal manera que DI debe ser igual a delta V entre L por dt. Esa ecuación es bastante sencilla para ustedes, ¿verdad? Vean que si integro, esa me da que I va a ser igual a delta V máximo entre omega L por el seno de omega T menos pi medios. Y esa va a ser la corriente. Pero aquí ocurre algo interesante, ¿verdad? Aquí ocurre que esta cantidad que está aquí tiene unidades de corriente. ¿Lo ven? No solo eso, va a ser la corriente máxima en este caso. Pero si esto tiene unidades de corriente, esto que está aquí abajo, ¿verdad?, tiene que tener unidades de resistencia. Entonces hace las veces de una resistencia, la cual le llamo reactancia. A esa le voy a llamar reactancia inductiva, que va a ser igual a omega L. Esto es reactancia inductiva. De tal manera que el I máximo no es más que delta V máximo entre chi L. Pero vean qué interesante, si yo ahora dibujo los fasores para este caso, vean que los fasores en este caso, si yo ahora tengo aquí el para el voltaje, voy a tener el de la corriente para aquí abajo, con omega t aquí, y un ángulo, ¿verdad?, de pi medios, ¿lo ven? Este ángulo que queda aquí es recto. Entonces, por supuesto, cuando yo veo un circuito eléctrico que tiene esta configuración, yo puedo decir que es un circuito eléctrico inductivo, ¿verdad?, donde el voltaje y la corriente hacen un ángulo de 90 grados en esta dirección, ¿verdad?, en dirección horaria. ¿Verdad? Esta dirección horaria viene de este menos. ¿Todos de acuerdo?
Y vean que puedo hacer lo mismo para el capacitor, ¿verdad? Vean que ya lo hice para el resistor, lo hice para el inductor. Y en 32.3 hago para el capacitor, ¿verdad? En un circuito AC. Donde ahora lo que voy a tener es aquí un capacitor y aquí mi fuente de corriente alterna, que cumple lo mismo que delta V es delta V máximo por el seno de omega t. Algo muy importante, para estos tipos de circuitos, vean que el capacitor no le importa la dirección. No son como los circuitos de corriente continua, ¿verdad? En los circuitos de corriente continua, la dirección es muy importante, ¿verdad? Por eso, en los circuitos de corriente alterna, los capacitores no se dibujan señalando cuál es el positivo, ¿verdad? Porque como aquí la corriente a veces va en esta dirección y a veces va en esta dirección, entonces al capacitor no le importa, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Vean que yo conozco la ecuación aquí, ¿verdad? La caída de voltaje del capacitor es Q entre C, ¿verdad? Y delta V es la fuente, de tal manera que yo puedo despejar Q de aquí, ¿verdad? Porque entonces Q va a ser igual a C por delta V, de tal manera que Q es igual a C por delta V máximo por el seno de omega t. Si tengo Q, obtener I es muy fácil, ¿verdad? Porque I es igual a dQ de t. De tal manera que para este caso I va a ser omega c por delta V máximo por el seno de omega t más y medios, ¿verdad? La derivada del seno es el coseno, pero el seno de omega t más y medios es el coseno. Entonces vuelve a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Todo esto que está aquí tiene que tener unidades de corriente. Si todo eso tiene unidades de corriente, entonces yo puedo definir chi sub c como 1 entre omega c. Y a esto le llamo reactancia capacitiva. De tal manera que el I máximo vuelve a ser delta V máximo entre chi sub c. Y esa es mi reactancia capacitiva, que tiene unidades de resistencia. Vean que ahora, si dibujo los fasores, en este caso, para acá me va a dar el voltaje, ahora aquí me va a dar la corriente. Esto en 90 grados y esto en omega t. ¿Verdad? Entonces, cuando yo tengo un circuito donde de forma antihoraria I máximo y V máximo hacen un ángulo de 90 grados, yo puedo decir que este es un circuito capacitivo. ¿Todos de acuerdo? Preguntas.
Ajá, esta. Sí, correcto, no hay problema. Simplemente para poderlo dibujar acá, ¿verdad? Lo tengo que dejar en términos del seno. ¿Todos de acuerdo? Preguntas. Y esos son entonces los 3 circuitos más sencillos. Vean que lo que vamos a hacer la próxima vez es que vamos a unir estos 3 circuitos en uno solo, ¿verdad? A ver qué sucede. Que son los que nos interesan, ¿verdad? A ese circuito le vamos a llamar el circuito RLC, ¿verdad? Que fue el que ya vimos, pero lo vimos para el caso de corriente directa. Vamos a ver la próxima clase el caso de la corriente alterna, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos la próxima lección, ¿verdad? Misma hora, mismo lugar.